Mi hija de 3 años recibió un llavero roto en el intercambio de regalos familiar, mientras sus primos, por otro lado, desenvolvían iPads, bicicletas y chaquetas de marca. Mi mamá se rió y dijo, bueno, es que ella no es realmente parte del núcleo de la familia. Yo me levanté, fui por los regalos que traía en mi auto, los miré fijamente a los ojos y les dije, esta fue la última Navidad en la que recibirán algo de mi parte. La habitación se quedó en silencio, hasta que mi hermana soltó un grito. Ni siquiera me di cuenta de que la Navidad podía vibrar con tanta tensión, hasta ese momento. ¿Saben cómo el ruido de las fiestas suele sentirse cálido? El papel de regalo rompiéndose, los niños gritando, alguien quemando galletas en la cocina y esa alegría falsa, acumulada sobre viejos rencores, ese tipo de caos. Excepto que, esta vez, el sonido cambió. Ya no era alegría, era presión. Era como si la habitación misma estuviera conteniendo el aliento, esperando a ver cuánto más iba yo a tolerar. Permítanme retroceder un poco, porque el contexto es importante. Cada año, mi familia insiste en hacer un gran intercambio de regalos para los niños. Mi mamá siempre lo dice, como si eso hiciera que todo fuera puro y justo por defecto. Y cada año, me digo a mí misma que esta vez será diferente. Cada año, me equivoco. Estábamos todos amontonados en la sala de mis padres. El árbol estaba excesivamente adornado, cintas, adornos y purpurina por todas partes. Los teléfonos ya estaban grabando, incluso antes de que los niños se sentaran. Los hijos de mi hermana fueron primero, por supuesto, como siempre. Un iPad, y hubo gritos. Una bicicleta, y los gritos fueron más fuertes. Una chaqueta de diseñador. Aplausos, abrazos, y mi mamá limpiándose las lágrimas, como si acabara de presenciar un milagro. Miré a mi hija, que estaba sentada con las piernas cruzadas a mi lado. Tiene 3 años. Había practicado cómo decir gracias durante toda la semana. Estaba vibrando de emoción, aferrada a su pequeño regalo adornado con un lazo, como si fuera un tesoro. Entonces, llegó su turno. Se subió a mi regazo, cálida y confiada, completamente ajena a lo crueles que pueden ser los adultos sin siquiera esforzarse. La ayudé a rasgar el papel, despacio y con cuidado, porque ella quería hacerlo solita. Por dentro, había un llavero. No era un juguete, ni siquiera era uno nuevo, era un llavero todo rayado. El metal estaba opaco. El pequeño adorno apenas colgaba de la cadena. Y cuando ella lo sacudió una vez, el cierre se rompió y golpeó el suelo, con un triste y pequeño clic. Ella se quedó paralizada. Luego lo recogió, lo examinó con seriedad y me sonrió. Mamá, dijo ella, con voz suave y orgullosa. Brilla. Esa sonrisa. Necesito que entiendan esto. Esa sonrisa casi me parte a la mitad, porque ella no lo sabía. No comparó. No se cuestionó por qué sus primos tenían cajas del tamaño de su torso, mientras ella tenía algo que parecía sacado del fondo de un cajón de basura. Tragué saliva con dificultad. Y fue entonces cuando mi mamá se rió. No fue una risa nerviosa, ni un ay, perdón. Fue una risa real, cómoda, familiar. De esas que asumen que todos están de acuerdo con lo que pasa. Bueno, dijo ella, moviendo la mano como si estuviera limpiando migajas de la mesa, es que ella no es realmente parte del núcleo de la familia. Sentí que la habitación se inclinaba. ¿Conocen esa sensación, cuando algo viejo regresa de golpe y todo a la vez? Cada fiesta en la que yo fui el último pensamiento. Cada recordatorio de que yo no encajaba del todo. Cada vez que me dijeron que era demasiado sensible, por notar patrones que eran imposibles de ignorar. Y de repente, ya no se trataba de un llavero. Se trataba de mi hija aprendiendo, allí mismo, a los 3 años, que el amor en esta familia tenía jerarquías. Me puse de pie. No grité, no lloré. Mis manos temblaban, pero mi rostro se sentía extrañamente tranquilo, casi lúcido, como si algo finalmente hubiera encajado en su lugar. Salí hacia mi auto. Nadie me detuvo, nadie me preguntó si estaba bien. Ahora, deténganse un segundo. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Irse en silencio y tragárselo como todos los años, o hacer lo que yo hice después? Porque abrí mi maletero y agarré los regalos que yo había traído. Regalos pensados, caros, personalizados, de esos que me quedé despierta hasta tarde pidiendo por internet, porque todavía creía que el esfuerzo importaba. Volví a entrar. La habitación se quedó en silencio en cuanto vieron que traía los brazos llenos. Dejé los regalos uno por uno, justo frente al árbol. Miré a mi mamá, a mi hermana y a todos los que se habían quedado callados, y dije con claridad y firmeza, esta fue la última Navidad en la que recibirán algo de mi parte. Se podía escuchar hasta el sonido del calentador encendiéndose. No había niños riendo, ni teléfonos grabando, solo impacto. Entonces, mi hermana se levantó de un salto, con la cara roja y la voz lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Estás exagerando. Y ahí fue cuando todo se desmoronó de verdad. Porque lo que ella dijo después, y lo que yo finalmente les dije sobre por qué estaba harta,
convirtió esto de un momento incómodo en un ajuste de cuentas familiar. ¿Creen que fui demasiado lejos? ¿O creen que esperé demasiado tiempo? Muy pronto, les contaré qué pasó después de ese grito y por qué la reacción de mi mamá lo cambió todo. No volví a sentarme. Ese detalle importa más de lo que parece, porque sentarse habría significado rendirse ante el momento. Habría significado dejar que todos creyeran que esto era solo otro arrebato emocional, uno que pasaría si esperaban lo suficiente. En lugar de eso, me mantuve en pie, con mi hija en la cadera, su pequeño brazo rodeaba mi cuello y el llavero roto seguía apretado en su puño, como una prueba. Las palabras de mi hermana seguían flotando en el aire: estás exagerando. Lo dijo fuerte, casi triunfante, de la forma en que la gente lo hace cuando cree haber encontrado la frase mágica que lo detiene todo. La miré por un segundo y luego solté una risa corta, apenas un suspiro, ese tipo de risa que haces cuando la realidad se siente un poco irreal. ¿Exagerando? Repetí. ¿Alguien más escuchó lo que mamá acaba de decir? Mi hermana rodó los ojos con tanta fuerza que pensé que se le iban a quedar trabados. ¡Ay, por Dios, ya empezamos! Siempre haces esto. Tomas algo insignificante y lo conviertes en toda una producción dramática. A nuestro alrededor, la habitación había entrado en modo de bloqueo. Mi papá, de repente, sintió la necesidad de revisar su teléfono. Mi tía se ocupó apilando papel de regalo que no necesitaba ser apilado. Los niños sintieron el cambio y se callaron por instinto. Nadie quería tocar este tema. Acomodé a mi hija en mi cadera. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, completamente relajada, completamente segura. Y ese contraste casi me deja sin aire en los pulmones. Ella tiene 3 años, dije en voz baja. Nadie respondió. Esperé, conté hasta 3 en mi cabeza. Todavía nada. Así que continué, con voz firme pero calmada. Solo trato de entender. ¿Alguien puede explicarme cómo esto, señalé el llavero roto, tiene sentido al lado de bicicletas e iPads? Mi mamá finalmente habló, y por supuesto, lo hizo con un suspiro, ese que usa cuando quiere que todos sepan lo agotada que está por mi culpa. No todo tiene que ser igual, dijo ella. La estás criando para que se sienta con derecho a todo. Esa palabra me dolió más que la broma. Sentí el calor subir por mi cuello. ¿Con derecho a todo? Repetí lentamente. ¿Por esperar una consideración básica? Mi mamá se encogió de hombros. Se encogió de hombros. Tú elegiste una vida diferente. Nosotros hacemos lo que podemos. Vida diferente. Había escuchado esa frase durante toda mi vida adulta. Elecciones diferentes, prioridades diferentes, reglas diferentes. Era su forma favorita de justificar por qué yo siempre recibía menos paciencia, menos apoyo, menos generosidad, mientras fingían que era algo neutral. Miré a mi hija otra vez. Estaba jugando en silencio con el cierre roto, tarareando para sí misma, totalmente ajena a la jerarquía social en la que acababan de asignarle un lugar. Y de pronto, ya no estaba de pie en esa sala. Vi las futuras navidades donde ella notaría la diferencia. Los futuros cumpleaños donde sus regalos llegarían tarde o serían olvidados. Los futuros viajes en auto donde ella me preguntaría, ¿hice algo malo? Y supe en lo más profundo de mi ser que, si dejaba pasar esto, yo sería cómplice. Me agaché y metí la mano en una de las bolsas de regalo que había traído. Mi hermana fue la primera en notarlo. Sus ojos saltaron al logotipo de la bolsa y luego volvieron a mi cara. Espera, dijo ella rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Saqué el regalo y lo levanté. Esto era para ti, dije con calma. Pasé semanas eligiéndolo. Su expresión cambió. Confusión, luego preocupación. Metí la mano en otra bolsa. Esto era para tu esposo. Saqué otro. Mamá, este era el tuyo. El reconocimiento se extendió como un incendio forestal. Sabían lo que eran esos regalos. Sabían cuánto costaban. Sabían el esfuerzo que había detrás de ellos. Mi hermana dio un paso adelante. Oye, detente. Esto es ridículo. No he terminado, dije, manteniendo la voz firme. Puse cada regalo de vuelta en su bolsa y las cerré con cuidado. Sin dramas, sin lanzarlos, simplemente con finalidad. Estos regalos regresan a mi auto, dije, y se van a quedar ahí, porque no seguiré apareciendo en un lugar donde mi hija es tratada como algo secundario. Mi hermana soltó un bufido, con los brazos cruzados. ¿Entonces vas a castigar a todo el mundo porque mamá hizo una broma? La miré a los ojos. Se supone que las bromas deben ser graciosas. El silencio que siguió se sintió tan pesado que parecía oprimirme el pecho. Entonces, mi mamá se enderezó, apretando los labios en esa línea fina tan familiar en ella. Si cruzas esa puerta con esos regalos, dijo fríamente, no esperes que las cosas sigan siendo iguales. Y ahí estaba la amenaza, el chantaje emocional.
¿Saben qué es lo más curioso? Que por primera vez en mi vida, no tuve miedo. En su lugar, sentí que algo se asentaba dentro de mí. Una certeza. ¿Creen que me fui en ese momento? ¿O creen que me quedé lo suficiente para decir una última cosa, esa que nunca esperaron que admitiera en voz alta? Porque lo que dije después no causó gritos, causó pánico. Díganme, ¿ustedes ya se habrían ido en este punto, o se habrían quedado para ver qué seguía? No me fui, todavía no. Me quedé allí con las bolsas de regalo en las manos, mientras las palabras de mi mamá seguían flotando en el aire como un desafío. Si cruzas esa puerta con esos regalos, no esperes que las cosas sigan siendo iguales, me había dicho. Y algo inesperado sucedió. Sentí alivio, porque por primera vez, me di cuenta de que yo no quería que las cosas siguieran siendo iguales. Sonreí. No fue una gran sonrisa, ni una sarcástica, solo lo suficiente para desconcertarlos. Ese es, precisamente, el punto, dije. Mi hermana frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Dejé las bolsas en el suelo lentamente, con deliberación, justo al lado del árbol, el mismo árbol donde el llavero roto de mi hija seguía tirado, medio escondido bajo los papeles de regalo. No tuve prisa, no temblé. ¿Y esa calma? Eso fue lo que puso a todos nerviosos. Todos están actuando como si esto se tratara de una sola broma, dije. Un comentario, un mal regalo. Miré a mi mamá. Pero esto no empezó hoy, y tú lo sabes. Ella se cruzó de brazos. No voy a participar en esto. Estás reescribiendo la historia. Asentí. Entonces, hablemos de la historia. La habitación se puso tan silenciosa que podía oír el calentador funcionar. ¿Recuerdan mi baby shower? Pregunté. Mi hermana gruñó. ¿Por qué sacas eso ahora? Porque esa fue la primera vez, dije. La primera vez que me dijiste, con mucha delicadeza y cortesía, que no debería esperar mucho ya que no estaba casada. Mi mamá abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Y luego su primer cumpleaños, continué, cuando sugeriste que fuera algo sencillo, porque ella no lo recordaría. Qué curioso que los hijos de los demás tuvieran fiestas por todo lo alto de todos modos. Eso no es justo. Estalló mi hermana. Tampoco lo es pretender que no pasó, respondí. Miré alrededor de la sala, rostros tensos, ojos evitando los míos. Y la Navidad pasada, dije en voz baja, cuando olvidaron su bota navideña. Eso fue un error. Dijo mi mamá con brusquedad. Tal vez, contesté. Pero los errores no suelen repetirse con tanta consistencia. Ahí fue cuando lo sentí, el cambio. Todavía no era rabia, era algo más cercano a la incomodidad, como si finalmente se dieran cuenta de que no estaba improvisando. Estaba enumerando hechos. Entonces, hice algo que nadie esperaba. No planeaba decir nada de esto hoy, dije. De hecho, vine esperando que todo fuera normal. Metí la mano en mi bolso. Mi hermana se rió con nerviosismo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué? Saqué un sobre grueso, con apariencia oficial. El rostro de mi mamá cambió al instante. No fue enojo, fue miedo. ¿Qué es eso? Preguntó ella. Es un correo electrónico, dije, de la tía Carol. El silencio golpeó la habitación. Mi mamá susurró. ¿Por qué te enviaría ella un correo? Porque se sentía culpable, respondí. Y porque asumió que yo ya lo sabía. Abrí el sobre y leí despacio, con claridad. Ella escribió que cuando todos planearon esta Navidad, hubo una conversación sobre presupuestos, sobre quienes necesitaban regalos más grandes y sobre cómo mi hija, de todos modos, no notaría la diferencia. No fue esa la intención. Gritó mi hermana. La intención no borra el impacto, dije con calma. Doblé la carta y la deslicé de nuevo en el sobre. Lo sorprendente aquí, continué, no es que esto haya pasado. Es que todos pensaron que yo no me daría cuenta, o que seguiría aguantándolo. Mi hija se movió en mis brazos, frotándose los ojos. Mamá, susurró, ¿podemos irnos a casa? Esa pregunta dolió más que cualquier otra cosa. Recogí las bolsas de regalo de nuevo, y entonces, otra sorpresa, mi papá se puso de pie, lentamente, con cuidado, como si le dolieran las rodillas o, tal vez, la conciencia. Se aclaró la garganta. Creo, dijo él, sin mirar a mi mamá, que ella tiene razón. Todas las cabezas giraron hacia él. Mi mamá se le quedó mirando. ¿Qué? Él exhaló. Hemos sido injustos durante mucho tiempo. Sentí que algo en mi pecho se abría. No fue dolor esta vez, fue algo más, algo que ya había dejado de esperar. Mi hermana susurró. Papá. No, dijo él suavemente. Déjala terminar. Lo miré, atónita, y fue entonces cuando comprendí que esto ya no era solo una pelea. Era un ajuste de cuentas.
¿Creen que acepté su apoyo? ¿O creen que lo que mi mamá dijo después destrozó cualquier oportunidad que nos quedaba? Porque lo que pasó justo después de eso fue el momento en que la Navidad dejó de ser Navidad de verdad. Díganme, ¿vieron venir eso? Por un momento frágil y peligroso, pensé que esto podría terminar diferente. Mi papá había hablado. Había hablado de verdad. No con una broma, ni con silencio, ni con una de sus frases habituales de vamos a calmarnos todos. Había dicho, creo que ella tiene razón. Hemos sido injustos durante mucho tiempo. La habitación no estalló, se bloqueó. Todos se quedaron congelados, como en un vídeo pausado. La boca de mi hermana se abrió un poco y luego se cerró. Mi tía se quedó mirando la alfombra como si de pronto tuviera las respuestas de la vida. Incluso los niños, que habían estado inquietos apenas unos segundos antes, se quedaron completamente quietos. Miré a mi papá. Había imaginado esa frase tantas veces a lo largo de los años. Usualmente tarde en la noche, usualmente después de otra decepción en alguna festividad. Y ahora que era real, no se sentía como una victoria. Se sentía pesado. Gracias, dije en voz baja. Sinceramente, por una fracción de segundo, hubo una chispa de esperanza. Esperanza real, de esa que es peligrosa porque te hace vulnerable. Pensé que tal vez este era el momento en que las cosas cambiaban, donde alguien finalmente asumía la responsabilidad, donde mi hija no crecería sintiendo que era tolerada en lugar de amada. Entonces, mi mamá se rió. No fue fuerte, ni nerviosa. Fue un sonido pequeño, afilado, cortante. Oh, por favor, dijo ella. No empieces con esto ahora. Se me hundió el estómago. ¿De verdad se van a aliar en mi contra? Continuó ella, sacudiendo la cabeza. ¿Precisamente en Navidad? Ahí estaba el giro. El movimiento impecable y practicado donde la rendición de cuentas se convertía en persecución. Mi papá se frotó la cara. Eso no es lo que está pasando. Sí, lo es. Espetó mi mamá. Ella siempre ha sido así. Siempre buscando razones para sentirse ofendida. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Mamá, dije con cuidado, esto no se trata de que yo me sienta ofendida. Ella me descartó con un gesto, sin siquiera mirarme. Desde que quedaste embarazada, has querido un trato especial. Tomaste decisiones diferentes y ahora quieres que todos los demás paguen por ellas. Decisiones diferentes. Ahí estaba otra vez la misma frase, el mismo juicio envuelto en neutralidad. Di un paso adelante. No hables de mi hija como si fuera una consecuencia. Los labios de mi mamá se apretaron en una línea fina. Solo estoy siendo realista. A ella no se le está haciendo daño. Es demasiado pequeña para siquiera darse cuenta. Esa frase me provocó algo, porque de repente ya no estaba enojada, estaba fría. Miré a mi hija. Estaba despierta ahora, callada, estudiando los rostros de la forma en que lo hacen los niños cuando no entienden las palabras pero sienten la tensión bajo la piel. Te equivocas, dije suavemente. Ella nota el tono. Nota la exclusión. Y algún día, notará los patrones. Mi hermana intervino, con la voz tensa. ¿Podemos parar? En serio, están arruinando la Navidad. Solté una risa sin aliento. No, la Navidad se arruinó en el momento en que decidieron que mi hija importaba menos, y asumieron que yo lo aceptaría. Me agaché y recogí el llavero roto de debajo del árbol. El metal estaba frío en mi mano. Un gesto sin importancia. Lo levanté. Esto, dije lentamente, es lo que le dieron a ella. Nadie habló. Quiero que lo miren bien, continué, porque ella no recordará este día. Pero yo sí. Y recordaré quién se rió. Mi mamá se cruzó de brazos, a la defensiva ahora. Acorralada. ¿Y qué? ¿Nos vas a dejar de hablar? ¿Ese es tu gran final dramático? Sacudí la cabeza. Esto no es drama. Deslicé el llavero en mi bolsillo, levanté las bolsas de regalo y acomodé a mi hija contra mi hombro. Esto es un límite. Me giré hacia la puerta. Y fue entonces cuando mi mamá lo dijo. Si cruzas esa puerta, dijo ella, con voz plana y calculada, ni te molestes en volver. Me detuve. No porque tuviera miedo, sino porque finalmente entendí algo. Ella no estaba tratando de detenerme, estaba tratando de ponerme a prueba, tratando de ver si me doblegaría como siempre lo había hecho. Me di la vuelta lentamente. Y cuando hablé, mi voz no estaba enojada, ni era fuerte. Era calmada. ¿Final? Entonces, supongo que esto es un adiós. A menos que estés dispuesta a tratar a mi hija como familia. El silencio después de eso fue absoluto. La confianza de mi mamá flaqueó por primera vez en toda la noche. Mi hermana susurró mi nombre.
Mi papá parecía alguien a quien le hubieran sacado el aire de los pulmones con un golpe. Abrí la puerta. El aire frío entró de golpe. Y detrás de mí, escuché algo que nunca esperé. No de mi mamá, sino de alguien más, una voz quebrada, suplicando. ¿Creen que fue mi hermana, o creen que fue mi papá? Dándose cuenta, demasiado tarde, de que habían presionado demasiado. Porque lo que pasó después cambió la dinámica de poder para siempre. La súplica no vino de mi mamá, vino de mi papá. Espera, dijo él, y su voz se quebró de tal manera que la habitación pareció cambiar físicamente. Por favor, no te vayas así. Me detuve en el umbral. El aire frío entraba desde afuera, rozándome la cara, pero mi pecho se sentía caliente y apretado, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años y apenas me estuviera dando cuenta. No me di la vuelta de inmediato. No me voy enojada, dije en voz baja. Me voy siendo honesta. Cuando finalmente los enfrenté, mi papá estaba de pie por completo. Sin teléfono, sin distracciones, solo él. Mi mamá se veía más pequeña de lo que jamás la había visto. Ya no se veía poderosa, ni afilada, se veía simplemente humana. Ella tiene razón, dijo mi papá otra vez, más firme esta vez. ¿Y si la perdemos a ella y a esa pequeña porque no pudimos admitir que estábamos equivocados? Entonces la culpa es nuestra. Mi hermana susurró mi nombre, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si lo decía muy fuerte. Mi mamá abrió la boca, la cerró y luego lo intentó de nuevo. No quise hacerlo, dijo ella, con la voz temblorosa. Te juro que no quise lastimarla. Asentí. Te creo. Pero necesito que entiendas algo. Miré a mi hija, con su cabeza apoyada en mi hombro y sus deditos enredados en mi suéter. Ella no necesita abuelos perfectos, continué. Necesita abuelos que sean seguros. Unos que no pongan niveles al amor. Unos que no se rían cuando ella es la persona más pequeña en la habitación. Mi hija levantó la cabeza y miró a mi mamá. Adiós, abuela, dijo suavemente, saludando con la mano. Eso la destrozó. No fue dramático, ni ruidoso. Su rostro se desmoronó y brotaron lágrimas reales, de esas que no se pueden fingir, de las que asustan porque significan que algo se ha roto de verdad. No quiero perderte, susurró ella. Ni a ti, ni a ella. Tomé aire profundamente. Entonces no me obligues a elegir entre mi familia y mi hija, porque la elegiré a ella cada vez. Nadie discutió. Nadie gritó. Y ese silencio. Ese silencio fue diferente. Ya no era evasión, era aceptación. Nos fuimos poco después. Sin portazos, sin discursos finales, solo abrigos y despedidas silenciosas en el recibidor. Esa noche, solo estuvimos mi hija y yo. Condujimos mirando las luces de Navidad. Ella cantó con la radio. Paramos por chocolate caliente con malvaviscos extra. Se quedó dormida en su silla del auto, sonriente, pegajosa y segura. ¿Y saben qué fue lo que más me sorprendió? Que no me sentía triste. Me sentía orgullosa. 2 días después, mi teléfono sonó. Era mi mamá. Sin excusas, sin estar a la defensiva, sin el pero tienes que entender. Solo dijo, me equivoqué. Y luego lloró. Y luego escuchó. Una semana después de Navidad, nos volvimos a ver tranquilamente. Sin grandes reuniones, sin audiencia, solo nosotros. Mi mamá se arrodilló y le entregó a mi hija un regalo nuevo. Apropiado para su edad y envuelto con cuidado. Mi hija la abrazó de inmediato, porque los niños no guardan rencor, son los adultos quienes tienen que ganarse las segundas oportunidades. Las cosas no son mágicamente perfectas ahora. Los límites siguen existiendo y las conversaciones siguen siendo cuidadosas. Pero algo fundamental cambió. Ya no suplico para ser incluida, ni me esfuerzo de más para demostrar mi valor. Y mi hija. Ella entra a los lugares sabiendo que pertenece. Aprendí algo esa Navidad, algo que desearía haber aprendido antes. Alejarse no es crueldad. No es drama. No es exagerar. A veces, alejarse es la forma en que le enseñas a la gente cómo amarte adecuadamente. Y a veces, es la forma en que las familias finalmente comienzan a sanar. Así que dime honestamente, ¿te habrías quedado callada por la paz, o habrías hecho exactamente lo que yo hice? De cualquier manera, gracias por escuchar.